digamos, tan importantes que se hacen desde los pueblos, de los pueblos circundantes, de los pueblos antiguos abandonados, se generan en momentos de conflicto social y sobre todo de conflicto laboral. Es decir, esta zona, digamos, el pueblo de Nuevo Pirquitas, para quien no lo conoce, es un pueblo que depende de la mina Pirquitas, que es una mina que actualmente está en actividad, pero está ya con muy poca actividad, está cerrando su producción. Es decir, este conflicto empieza a aparecer cuando Mina Pirquitas anuncia que se retira del lugar. Y digo conflicto en el sentido de que genera un malestar al interior de la propia comunidad que depende prácticamente del sustento que le da el trabajo o la ocupación en la mina. Lo mismo había pasado en el año 2006 y lo mismo ha vuelto a ocurrir en el año 2016 hasta que ahora la mina se ha trasladado, etcétera, pero bueno, yo ya no he hecho ningún otro registro posterior y se ha seguido haciendo la peregrinación esta que se hizo en el año 2015. ¿Sí? Digamos, lo que me resultaba de interés es decir que no era una visita regular, sino que es algo que aparece casi como un emergente de un problema que a veces no es explícito, o por lo menos la gente no lo expresa como tal. ¿Sí? Y dentro del interés y un poco la curiosidad, nosotros como historiadores o como científicos sociales, tiene que ver también esto, es decir, de cómo se relacionan lugares que están abandonados hace siglos prácticamente con lugares que están poblados y cómo no dejan de existir dentro del imaginario, porque este no es el único pueblo abandonado, pero sí es el único que existe dentro de la identidad local. Los otros prácticamente no importan o no se conocen y no tienen, digamos, no son utilizados para ejercicios de ritualidad religiosa. Bueno, no sé si creo que estamos en... ¿Allá hay alguien que quiere hablar algo? No sé. Buenas noches, mi nombre es Willy, vengo de Arapampa. Soy de la comunidad de Miraflores, de parte de mi madre, y de la comunidad de Sansana, de parte de mi padre, que era en Yavi. Yo quería, con un mensaje, ¿no? De estos días que hemos estado compartiendo, y decirles una tarea. Tenemos una tarea grande para que se visibilicen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen un mensaje para la sanación de la madre tierra. Tienen un mensaje para Argentina, para que nuestros pueblos, nuestras ciudades, todo, logremos vivir en sociedades más en respeto, más en equilibrio. Por ejemplo, aquí el director de la película, él habla de como que él percibe que hay cosas que están siendo silenciadas o calladas. Nosotros estamos en Argentina ante un sistema que se ha encargado de vulnerar y llevar adelante unas prácticas de exterminio indígena. Y esa práctica hasta en la actualidad se está dando. Hay una planificación de exterminar a los indígenas. Y si a nosotros nos interesan los niños de la cuna, nos interesan los distintos pueblos de aquí de Argentina que son indígenas, tenemos que hacer una autocrítica de todo este proceso que se ha venido llevando de 200 años, que ha sido todo un proceso de exterminio indígena. ¿No? Si bien es cierto, nosotros en la cuna tenemos un acercamiento, mucha de la gente va a las iglesias católicas, todo, pero en realidad, como un trasfondo de eso, existe toda una identidad que este hecho de Aymara está reflotando. Y por ejemplo, muchos conocemos la fiesta de carnaval. La gente dice, uy, hace su fiesta, ¿no? Pero en realidad eso habla de un calendario andino que está como oculto, que es la fiesta de agradecimiento a la madre tierra. Así como tenemos el Inti Raymi, tenemos distintas fiestas que de a poco vamos tratando de sacar a la luz. ¿Qué encierra, diríamos, el tema de la negación de los indígenas? La negación de los indígenas hoy en la actualidad significa la desaparición física de estos pueblos, de estas personas. No nos olvidemos que las mineras han sido un sistema para extraer la riqueza de los territorios indígenas y en la actualidad nosotros nos vemos afectados
porque el suelo, el territorio está contaminado, porque las familias mueren contaminadas, porque nuestros pueblos mueren alienados. Es decir, como que nos han impuesto una identidad que no es la nuestra y morimos nosotros en esa situación de desconocer muchas veces lo que realmente somos. Entonces nosotros en esta búsqueda de la reconstitución de nuestros seres andinos, en esta búsqueda de escuchar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, para curarnos y poder curar a la Pachamama, es que nos están diciendo, hermanos, hay que escuchar a los mayores indígenas, hay que escuchar a las abuelas, hay que escuchar a nuestros niños, porque los niños que están naciendo, según la visión indígena, son los grandes sabios que están volviendo en estos tiempos. Por eso es importante que escuchemos a los niños, donde quiera que estemos nosotros, podemos escuchar a nuestra madre tierra. Y hay algo bien claro que están mandando también los abuelos. Sepamos ver, sentir, observar y tratemos de ver la coherencia. Tratamos de ser coherentes en nuestra vida. De esa forma vamos a lograr levantarnos nosotros y levantar a nuestro pueblo. Si nosotros no logramos ser coherentes, nos estamos mintiendo permanentemente. Y los abuelos están pidiendo que despertemos. Este es un tiempo de despertar. Que la Madre Tierra nos está dando la posibilidad de un despertar para que vivamos realmente bien. Pero si nosotros no hacemos caso, la Madre Tierra es muy posible que se sacuda y vamos a tener que ver nosotros las consecuencias por haber sido irresponsables. Eso nomás, de corazón, que sea todo por hoy. Se trata además de apreciar, comprender, detectar e historizar ciertas prácticas sociales ancestrales como las de cooperación, solidaridad, ayuda mutua y reciprocidad que aún persisten en las comunidades originarias, como también representan liderazgos, sus formas de asociación, ocupación territorial y territorialidades, sus creencias, fiestas y rituales, entre otras variables. Va de suyo esta conferencia dista de incluir la vasta producción sobre el Tahuantinsuyo que de forma sistemática se inicia a finales del siglo XIX. La propuesta es presentar aquellos textos
que partiendo de distintos campos disciplinares, conceptuales y contextos de producción, se formulan distintas preguntas de investigación que, si bien derivan en síntesis totalizadoras imperiales, diría, aportan distintas hermenéuticas o interpretaciones de las cuales se nutre la historiografía del Tahuantinsuyo. La prosa. Toda la producción sobre los incas son, desde 1850, tributarias de la obra de William Prescott. Abogado, erudito y estudioso de los imperios mexica e inca, el norteamericano Prescott, que gozaba de una situación económica privilegiada y acreditaba una irreversible ceguera que no le impidió el dictado de una obra monumental. La misma se basó en crónicas hispanas, desde las iniciales de Miguel de Esteta y Pedro Pizarro, Apolo Ondegardo y Hernando de Santillán, pasando por Garcilaso de la Vega y Pedro Sarmiento de Gamboa, sumando documentos del Museo Británico, de la Biblioteca del Escorial, la Academia de la Historia de Madrid y sus colecciones para sustentar sus 2 volúmenes. En verdad, el mismo título de la obra, Historia de la Conquista del Perú, permite avisorar que la propuesta respondió a una inocultable necesidad de presentar la excepcionalidad de la conquista y los conquistadores españoles, aunque consignaba y admiraba la organización institucional, la tecnología y el arte de los incas. Dueño de una preocupación cronológica notable, Prescott construyó la más completa síntesis del Tahuantinsuyo hasta entonces conocida. Sus páginas denotan la fascinación por lo que nombra, y cito, el bienestar general y la equidad en el reparto de los recursos, aunque al hablar de la forma de gobierno concluye en un despotismo patriarcal, aunque el más benévolo de todos. Valoración atendible por fundar sus ejes comparativos en la China, la India y el Egipto antiguo. Producto ideológico del capitalismo norteamericano en expansión, Prescott criticaba, y cito, la pasividad y subordinación de los indios cuando advertía acerca de la necesidad del cambio frente al paternalismo. La persistencia del paternalismo impedía, según el autor, el surgimiento del individualismo por oposición al colectivismo social, al comparar al Tahuantinsuyo con el republicanismo de los Estados Unidos, cuna de su naturalizada iniciativa privada y madre de su ideología. La siguiente, por favor. A lo largo de la década de 1940 se publica en Washington una obra de consulta obligada como el Handbook of South American Indians, un compendio sobre los indígenas sudamericanos, suerte de enciclopedia indígena referida a los originarios históricos de nuestro continente. Los volúmenes llevan la impronta del ecologismo cultural que le imprime su editor, Julian Stewart, cuyo discípulo, el arqueólogo John Howland Rowe, escribe en la compilación su famoso capítulo sobre los incas, Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest, la conquista de los incas al tiempo de la conquista española. Se abre en esta obra la preocupación y la descripción del paisaje, la ecología, el detalle de los recursos naturales, la agricultura y el pastoralismo, frente a cuyas características se detallan la organización política y la infraestructura. De tal modo, Rowe se explaya sobre la red caminera, el sistema laboral, las instituciones, las categorías y jerarquías sociales, desplazando la mirada arqueológica a la histórica, sobre todo en la construcción, a través de las crónicas, de una cronología imperial que incluye la expansión cusqueña. Esa cronología es la que continúa vigente en la actualidad con contadas excepciones. Rowe valora, además, las diferencias locales y regionales dentro de la vastedad del Tahuantinsuyo, ofreciendo un mapeo aproximado que da cuenta de la diversidad étnica, lingüística y cultural desde los ríos Ancas-Mayo en los Andes septentrionales al Maule al sur. Asimismo, ofrece alusiones a la expansión incaica en territorio sudandino y la implantación de Micmacuno o colonos estatales, apelando a documentación y crónicas de la conquista y colonización. Sin dudas, con Rowe se abre una etapa auspiciosa para los estudios del Tahuantinsuyo y en lo disciplinar es de notar
una arqueología procesual en el sentido de su valoración de la historia y sus recursos, las crónicas y las fuentes de archivo. Poco tiempo después, un emigrado rumano finalizaba en pleno macartismo su tesis doctoral para la Universidad de Chicago en 1955. La disertación fue a mi juicio un despropósito personal, pero un necesario rito de pasaje. El autor, que había sido entrenado como entógrafo, debido a su militancia comunista y habiéndosele negado el pasaporte, no tuvo otra opción que escribir una pieza de gabinete que, aunque fundada en crónicas, mostraba el desenvolvimiento de la organización social incaica amparado en un marco etnológico sostenido por la antropología británica y los ejemplos de las sociedades africanas en situación de conquista. John Victor Murra produjo entonces su disertación doctoral titulada La Organización Económica del Estado Inca, cuya difusión se debió a la mecanografía compulsiva propia y de colegas que le hicieron circular por el mundo en ese soporte o en microfilm hasta su publicación en español en México en 1978 por Siglo XXI Editores, bajo los auspicios de Enrique Tandeter, vinculado a la editorial, y de Carlos Sempa Tazaduría. La tesis llevaba 25 años de defendida cuando se publicó en los Estados Unidos en 1980. Sabido es que quien busca prestigio y sólida posición académica en los Estados Unidos debe publicar en una editorial universitaria reconocida en el campo disciplinar en que el producto descansa. Murra publicó su obra en una editorial no universitaria de Connecticut, J.A. Press, aunque gozaba de un puesto en la Universidad de Cornell desde 1968, donde el programa de estudios andinos que había creado e integraba con otros notables antropólogos de su universidad fue de los más destacados de la segunda mitad del siglo XX. La reseña del libro que publicó el Journal of Latin American Studies desde la pluma de George Banch del Museo de Manchester en 1983, si bien da cuenta del liderazgo del autor en el campo de los estudios andinos al equiparar su obra a la de John Rowe, estimaba que a más de 2 décadas de presentada su disertación doctoral, el libro publicado, sin adiciones ni actualización, contenía ciertas obsolencias. Debido a haber optado por la tarea bibliográfica sin poder efectuar el trabajo de campo ni visitar los archivos, las fuentes de Murra habían sido utilizadas profusamente, a la vez que otras disertaciones doctorales habían dado cuenta de temas cruciales como la tenencia de la tierra durante el Tahuantinsuyo. No obstante ello, estimo que la tesis libro condensaba y sintetizaba un Tahuantinsuyo dinámico en que la agricultura y el pastoralismo contextualizados junto a los recursos humanos producían una hermenéutica seductora y novedosa, al presentar la dinámica étnica y estatal de una mano de obra que hacía la conquista española mostraba signos de cambio, cuyo desenvolvimiento interno impidió la invasión europea. Asimismo, otras publicaciones que Murra había efectuado en la década de 1970 habían mostrado el potencial de fuentes administrativas, como las visitas, tras las que emergía la definición del control y administración de los recursos, junto al diseño de un modelo que rompía con los cánones europeos y avanzaba por la senda del esencialismo andino, la originalidad incontrastable del Tahuantinsuyo, de la cual fueron cultores sobre todo los colegas peruanos. Dentro de la misma generación de antropólogos, aunque mostrando una sincronía exacerbada, la desconfianza por la historia y sus fuentes, y el culto sin matices por el estructuralismo, teoría en la que fue formado en la Universidad de Leiden, Holanda, Rainer Tom Swiedema presentaba sus 2 tesis doctorales. En 1953, en Madrid, presenta su primer doctorado, la Organización Social y Política Incaica según las fuentes españolas, y en 1964, en Leiden, acredita su segundo posgrado con el sistema de Seques del Cusco, la organización social de la capital de los incas. En esta última pieza se plasma la organización social y política fundada en los principios de articulación simbólica, jerarquía y precedencia que se nutre de la crónica del Nuevo Mundo del jesuita Bernabé Cobo. Los seques, esas 41 líneas imaginarias que reúnen y anudan con centro en el Coricancha, el Templo del Sol, los santuarios y huacas junto a las panacas y airus reales, las divisiones duales, tripartitas y cuadripartitas,
constituyen el marco referencial para plasmar la organización política, social y ritual de los grupos de parentesco descendientes de los incas y los simbólicamente emparentados residentes en el Cusco. Dualismo, tripartición y cuadripartición, las estructuras, derivan en los fundamentos del complejo sistema de parentesco incaico. Suidema también expande las estructuras al calendario, la astronomía y al sistema de registro o quitos, temas estos últimos que aborda entre 1964 y 1995, en que publica el castellano su tesis sobre los incas. El Cusco de Suidema es un Cusco sin tiempo, un Cusco asociado en algún instante al Tahuantinsuyo. Si bien los fundamentos explicativos de las estructuras surgen de Cobo, Suidema rechaza las crónicas y toda relación o narrativa castellana sobre los incas, a las que niega crédito interpretativo luego de la traducción que de las estructuras extrañas a Occidente hicieron los españoles de las categorías andinas. Por lo tanto, Suidema negará la existencia de una historia andina y calificará de invento al intento español por forjar una historia inca, porque en definitiva las crónicas son mitos que solo guardan la organización social o el conocimiento local. Asimismo, la sucesión de gobernantes le resulta más que dudosa, pues la misma exhibe una secuencia temporal de 12 generaciones que ocuparon un tiempo lineal, un tiempo que es el nuestro, pero de 95 años. Para Suidema es necesaria una nueva hermenéutica, ya que los soberanos incas no se sucedieron unos a otros en tiempo real, más allá de representar segmentos de un grupo de descendencia que permaneció en el Cusco, espacio que asimismo merece revisión, pues tampoco cree en la transformación de la capital ni en el protagonismo del soberano que históricamente lo proveyó. Sintetizando, Suidema lee de manera literal una historia dinástica y no reflexiona sobre que la historia que considera mito fuese una representación del pasado creada en o para un instante específico. Las discrepancias con John Rawls resultan notables. Esas diferencias alcanzarán sin solución ni acercamiento a los discípulos de ambos maestros. Respecto de la Kanaka como grupo de descendencia y el dualismo aplicado a dos líneas paralelas de gobernantes, los desarrollará posteriormente Pierre Dubiols y recogerá en parte María Rostrovsky de Díez Canseco, ambas hermenéuticas abrevan, por supuesto, en las interpretaciones de Suidema. La próxima. En 1961 se edita en París el libro Los Incas del antropólogo y lingüista Alfred Method, obra que 11 años más tarde reprodujo en castellano el Centro Editor de América Latina. Suizo de nacimiento, vivió durante su infancia y luego de graduarse largos años en la Argentina, donde fundó el Instituto de Tecnología de Tucumán, para luego fincarse en los Estados Unidos, siendo profesor en las universidades de Yale, Harvard e investigador del Smithsonian Institution de Washington, donde abordó allí la antropología de la Amazonía y los Andes. Participó también en la factura del Handbook, previamente citado, escribiendo el capítulo sobre los Tupinambá y Chiriguanos. Su libro sobre los incas se nutre de los postulados de la antropología de la década de 1940 en los que se formó, pero su obra es un diálogo entre el pasado incaico y el presente indígena, entre la historia y la etnografía, tras las que recupera la vitalidad de las organizaciones corporativas, o AULUS, y su potencial laboral, lo cual denota su compromiso ideológico como etnógrafo. Lejos del idealismo de la historiografía francesa, pienso en Louis Baudin y el imperio socialista de los incas, Method no abrigó interpretaciones benévolas sobre los cusqueños, a cuyo grupo de soberanos caracterizó como casta y a su sistema de gobierno como despotismo monárquico. Su aproximación social hacia los indígenas contemporáneos lo llevaron a trazar la explotación del Tahuantinsuyo y la colonia para presentar al proletariado urbano y rural esclavizado por los dominadores, y por otro lado a los habitantes del Aylus, que estima como aldeas comunitarias que pudieron conservar en parte y a lo largo del tiempo su modo de vida. Method se planta en la centralidad del Aylus para ponderar la reproducción de las sociedades andinas, su apego a la tierra y su resistencia frente a la dominación, aunque no dejaba de detectar diferencias jerárquicas entre
políticas entre los astros. Es más, sostenía que el poderío de los soberanos incas descansó sobre los astros, su trabajo y su autosuficiencia, al haber procedido a la sostenida producción y conservación de alimentos, avanzando en la fertilización con un progreso extraordinario de la agricultura por obras de canalización, riego y antenas. Si bien Métraux mostraba el Tahuantinsuyo en su globalidad, con sus principios de organización simbólica, religiosa, la vida cotidiana y la apropiación del trabajo social, su obra invita a debatir sus categorías de análisis frente a la antropología política que comenzó desde la década de 1970 a deconstruir el primitivismo de las sociedades etnográficas, el formalismo, el modernismo y el funcionalismo. La próxima, por favor. En 1973, el Instituto de Estudios Peruanos publicaba Sociedad e Ideología de Nathan Bachtel, una síntesis de su impactante obra Los Vecinos, editada en francés el mismo año. Ubico la obra de Bachtel haciendo puente entre la historia total de los annals y el estructuralismo no fundamentalista. El autor sostiene el poder de las estructuras y valora, en ese sentido, la obra de Zuidema, aunque matiza sus posturas con la puesta en escena de la obra de Murra y su campo conceptual, el sustantivismo económico, rescatando sobre todo a la historia, sus herramientas y su utilización del tiempo. La obra de Bachtel explica y sintetiza la de varios predecesores de manera llana y diáfana. Recuerda Métraux, sin citarlo, cuando argumenta que una formación social se compone de planos, niveles o escalas autonómicas, pero articuladas en su lógica y dinamismo propios, siendo necesario dilucidar esas relaciones que hacen al todo en que esos elementos que hoy nombraríamos segmentos actúan dialécticamente unos sobre otros. Así, Bachtel entiende que los incas fundaron su poder sobre las apariencias de la reciprocidad, principio organizador de la dominación que actúa sobre las estructuras. Métraux y Murra veían esa articulación de niveles en el vínculo algo-estado o algo-máximo. Es en esa teoría de la articulación que se observa el trabajo multidisciplinar de Bachtel. En su análisis estructural emerge la antropología y en el procesual la historia. Y es aquí donde el autor se separa de Zuidema y su antihistoricismo, pues valora el proceso histórico y en sus planos y transiciones indaga las estructuras. Su libro avisora una necesaria meta que supone lejana, la construcción de una teoría del sistema colonial que, sin embargo, tardaría menos de 10 años en dar a luz en la obra de Carlos Empat Azaoui. Entonces, sintetizando, Sociedad e Ideología presentaba un primer capítulo estructuralista al explicar desde Zuidema los 3 principios de organización del Cusco, primera vez que se aplica el método estructural a una sociedad histórica. Es notable el intento de explicar didácticamente la complejidad de Zuidema, los ejes y el dualismo, la tripartición, la cuatripartición en sus distintas esferas de acción. Su segundo capítulo, La reciprocidad y el Estado Inca, de Karl Polanyi a John Murra, alude a los postulados del economista austríaco que abogó por una economía colectivizada, descentralizada y sostenida en las instituciones intermedias. En la década de 1950, Polanyi viró sus estudios de economía contemporánea hacia los imperios antiguos, advirtiendo sobre la incrustación de la economía en otras relaciones, como las de parentesco, y cuestionando la presencia ineludible del mercado y las relaciones mercantiles. En ese capítulo historiográfico sobre la evolución de la obra de Murra, emergen los niveles de integración al Tahuantinsuyo, la articulación ailo-estado, la cuestión de la tierra y el trabajo, y las prestaciones a escala, y además de los diferentes umbrales de las relaciones igualitarias a las jerárquicas y de dominación, se destaca uno que provocará largas reflexiones teóricas y empíricas, las múltiples mediaciones de las que se nutren las relaciones sociales en los Andes, comenzando por aquellas que involucran a los líderes o curacas y sus sujetos. Esos niveles que plantea la obra de Bachtel nos remiten a la resignificación a mayor escala de un modelo preexistente, en el que con diferencia de escala se repiten las estructuras tradicionales. Entre ellas, Bachtel deconstruye la reciprocidad,
que se convierte en ficción de su original y fundamento de la desigualdad. Así, el modo de producción estatal se sostiene en el que llama comunitario, al cual, lejos de eliminarlo, lo utiliza, y a su apego por la reciprocidad para legitimar la dominación. Sin embargo, para la fama y la difusión de su obra, es el tercer capítulo, la desestructuración económica y social del mundo andino, el que es leído como una ruptura ontológica irreversible. A mi juicio, el capítulo es sobre todo un capítulo político. En su compromiso de larga duración con los de abajo y su historia, Bastel advierte sobre la dramática dimensión de la conquista y su daño estructural sobre millones de indígenas. Sin embargo, cae aquí en la sincronía y la objetivación de los sujetos históricos sin ofrecerles capacidad de respuesta frente a la dominación. Durante una larga década, asistimos a cierta retahíla esencialista y mecanicista que nos imponía de un mundo andino homogéneo cuyas poblaciones habían convivido en la reciprocidad y la redistribución y el control vertical de un máximo de pisos ecológicos sobre las que desde 1532 se habían cernido una irrecuperable desestructuración. Acordamos con la del Tahuantinsuyo y las federaciones y confederaciones, mientras que observamos la recomposición, reconfiguración y reestructuración de las jefaturas en cacicazgos coloniales que estrategias diversas mediantes se adaptan, negocian, resisten y se rebelan frente al poder hegemónico. La próxima, por favor, ahora sí. Dada la utilización de ciertas categorías del materialismo dialéctico, estimo necesario ingresar en la historiografía peruana entre 1920 y 1990 para trazar una línea entre el marxismo de Mariátegui y el indigenismo de Luis Valcárcel, o entre el colectivismo o comunismo agrario y a la síntesis titulada Los Incas, Economía, Sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo de Waldemar Espinosa Soriano. Conocedor de los archivos nacionales y españoles, Espinosa es un autor prolífico situado en la etapa del contacto hispano-indígena. En 1978 se había sumado junto a un conjunto de colegas peruanistas al debate sobre los modos de producción en América Latina y estudiado específicamente el caso de los Incas, para retornar al tema en su obra general, Los Incas, cuya primera edición apareció en 1987. Allí caracterizaba la formación social inca como la que respondía a un Estado imperial multinacional, nombrando nacionalidades a quienes, cito, los etnohistoriadores llaman grupos étnicos, siendo sus nacionalidades, y cito, estados tipo reinos, con estructuras y superestructuras permanentes, desde hacía centenares de años, en cuyo interior vivían las comunidades o aylus con tierras colectivas bajo sus líderes y autoridades escindidas en clases respetadas por el Estado imperial. Estas imprecisiones deslucen un trabajo deslumbrante en lo político, en que también, tal como acostumbra el autor, rara vez se citan con precisión sus fuentes, o la bibliografía en que sustenta sus aseveraciones, estando también ausentes la definición de las categorías que utiliza de forma muy flexible y personal. Espinosa nos dice que desde, y cito, el horizonte medio, o sea, el horizonte Wari, 600, 800 después de Cristo, existía, y lo cito, una inmovilidad económica, social y política que consterna. Más allá de lanzar este argumento sin sustento y dentro de un pretendido esquema marxista, me pregunto dónde han quedado la dinámica histórica y el conflicto que parecen haberse fumado en un ahistoricismo de larga duración. No detecta cambios notables desde Chavín, en que se funda un Estado absolutista, aunque reconoce que en los Andes se dieron simultáneamente, y cito, el comunismo agrario, el socialismo totalitario, el esclavismo patriarcal, el feudalismo temprano y el modo de producción comunal tributario o modo de producción asiático, recreando de tal manera toda la historia de la humanidad occidental en el territorio de los Andes. Sin embargo, y para concluir, Espinosa sostiene que el equilibrio de fuerzas proveyó al bienestar general de forma tal que los españoles, y ahí sí que coincido, los Andes y los habitantes pasaron del paraíso al infierno. Vamos al próximo. Desde la década de 1980, la producción de las obras sobre el Tahuantinsuyo lleva la impronta de los que nombraré padres fundadores, y a ellos me refiero: John Rowe, Tom Zuidema y John Moore. La prolongación del antihistoricismo de Zuidema y la arqueología histórica de Rowe ancló y atravesó la producción de sus respectivos discípulos.
Desde 1981 a la actualidad, Gary Orton, discípulo de Zuidema, persiste en el abordaje de la astronomía, la cosmología, los mitos de origen de los incas y los quipus. Sus primeros libros, En la encrucijada de la tierra y el cielo, una sugestiva monografía basada en el trabajo de campo de Miral, escrito de Maras, norte del Cusco, centralizando en la interpretación andina de la Vía Láctea, en la que la organización y las estructuras del Cusco se trasladan al espacio celeste, y en la historia de un mito, 1991, en que busca el origen de los incas en el mito de los hermanos Ayar. Allí, a diferencia de su maestro, se abocó a confrontar los relatos de las crónicas con los archivos de Paucartambo, en una apuesta clara por detectar la historicidad de la narrativa del siglo XVI. Sin embargo, los temas de investigación de Burton siguen la línea de su maestro, desde la vida social de los números, la jerarquía, la genealogía y utilización de los colores en los textiles y el abordaje de los quipus. Hay una marca indeleble de preocupación por fenómenos o temas locales y aquellos que contienen una lógica matemática distante de la teoría social o los conflictos entre los individuos. La discípula más cercana a John Rowe fue Catherine Julien, quien luego de efectuar arqueología en la margen noreste del Titicaca, en Jatuncoya, Cusco y Arequipa, y abordar temas de indudable contenido histórico, publicó en el año 2000 Reading Inca History, que aún no tiene traducción, contracara temática de Burton, opuesta al tiempo sincrónico y al análisis estructural de Zuidema. Como lo anuncia el título de su libro, Julien se planteó dos gruesas preguntas de investigación. La primera, ¿existe una historia inca? Si así fuera, ¿podemos conocerla? A partir de allí, indaga en un género o géneros inca de registro que, fiel a su profesión original, decide, ella misma lo dice, excavar tras las crónicas de la conquista y colonización, a fin de develar la genealogía inca y la cronología del Tahuantinsuyo, dos de los grandes ejes de la obra de su maestro. En Reading Inca History, Julien enfatiza las diferencias que la separan del fundamentalismo estructural de Zuidema y de su sesgo temático. Zuidema, por la naturaleza de su abordaje y el desdeño de la historia, evitó el contexto y la problemática estatal, o sea, tomó distancia de lo general para limitarse a la organización del Cusco, el parentesco, los aspectos simbólicos religiosos, es decir, lo particular, tal como Burton persiguió más tarde el conocimiento local y específico de la astronomía y las matemáticas, para desembocar en el clima. Pero volviendo a Julien y sus preguntas. Conocedora profunda de las crónicas y apelando a la narrativa de Ciesa de León, Polo de Gardo, Sarmiento de Gamboa, Betanzos, Cabellos de Balboa y tantos otros, estimó que, y la cito, algo debió quedar, ya que los españoles reeditaron su material con fuentes incas, material que consideraron reflejaba el conocimiento del pasado. Específicamente, los géneros inca de relato fue lo que Ciesa transmitió o fabricó como historia, retrabajando y reconceptualizando la información recabada para ensamblar una narrativa que completara sus propios cánones de escritura de la historia, incluyendo la noción de secuencia y sucesión dinástica, siendo de esta forma el primero en producir un nuevo género, la narrativa histórica hispana del pasado inca. Cobo, y aún el obispo Moscoso y Peralta, en 1780, reiteraron con otras fuentes la tradición genealógica, junto a las representaciones de los 12 incas en sendos retratos desde Manco hasta Huáscar. En esa línea, la guerra con los chancas, si bien rodeada de elementos y personajes fabulosos, fue un evento histórico, quizás de larga duración, sin una precisión cronológica específica. La aparición de elementos sobrenaturales, las piedras que al paso de Pachacuti y sus generales se transforman en soldados, también rememora las proezas de Santiago Apóstol durante el sitio del Cusco en 1536 o los milagros de la Virgen María y sus apariciones emblemáticas, tras los cuales está la historicidad de un hecho narrado. Va de suyo que Julien debate sordamente con Zuidema sobre la existencia de una historia inca que los estructuralistas niegan, al sostener que la historia llega con los españoles, quienes les dieron a los andinos un pasado cuando solo tenían mitos.
Más allá de que los mitos son representaciones de las prácticas en un escenario determinado y la expresión de formas de la organización social y sus principios, el error de los estructuralistas es la lectura lineal, literal de la historia dinástica que engendra, como el mito a secas, la negación de la historia inca. Así, Pachacuti, el noveno inca, según la genealogía oficialmente aceptada, crea, ordena y valida el pasado bajo nuevas reglas, luego de consolidar el dominio sobre el Cusco y motorizar la expansión imperial. Sin dudas, hay una reescritura de la historia para sostener al nuevo grupo dirigente que se identifica como inca y construye otro relato genealógico. De los discípulos de Murra, el que alojó en su producción una mirada regional sobre el Tahuantinsuyo fue Frank Salomon, con su disertación doctoral defendida en la Universidad de Cornell en 1978 y luego convertida en Los señores étnicos de Quito en la época de los incas, 1986. Siguiendo los pasos de su mentor, Salomon discurre en una cuidadosa descripción del paisaje de la costa y la sierra de la región quiteña, espacio de interés para los incas, como que Huayna Cápac lo asumió como un nuevo Cusco, que asimismo reiteraron los españoles al conferirle rango audiencial. La peculiar ecología y geografía quiteña llevó a Salomon a distanciarse del modelo del archipiélago, tras el que se amparaban los etnohistoriadores y arqueólogos en una suerte de réplica automática e ilimitada del modelo de Murra, aplicable sobre todo a espacios altiplánicos y la sierra centroandina. Salomon observó, tras una profunda indagación en documentación administrativa, juicios y sobre todo en visitas, la persistencia de un sistema de intercambio y trueque a larga distancia, no solo de bienes de prestigio, exhibiendo las diferencias estructurales locales y modélicas de los Andes de Páramo, es decir, de los Andes del Norte. El libro de Salomon es un diálogo fino y articulado entre el pasado preincaico, la dominación incaica y las primeras décadas coloniales, donde la figura de los señores étnicos resulta fundamental para comprender adhesiones, estrategias de adecuación y supervivencia frente a los colonizadores. Salomon abre los estudios regionales con su investigación sobre los Andes septentrionales en línea con su maestro, quien condujo investigaciones en el centro administrativo de Huánuco Pampa junto a varios discípulos, aunque trasladó las inquietudes locales hacia otro reino, el Lupaca, incentivando los estudios que pudieran develar la presencia inca fuera del Cusco. Desde entonces, Salomon ha oscilado entre trabajos de discusión teórica sobre la etnicidad y la etnohistoria, en la edición de fuentes como el manuscrito quechua de Guarochirí o la crónica de Titu Cusi, con un sostenido trabajo de campo en los Andes centrales, precisamente en Guarochirí, donde recupera el registro, la lengua y las formas de expresión de las comunidades, amparado en una etnografía retrospectiva donde los quipus constituyen el nudo de su análisis. Ahora bien, Murra fue de los maestros que acreditó discípulos fuera de los Estados Unidos, donde enseñó hasta su retiro en 1989. Influidos por su obra, dos historiadores peruanos escribieron sobre los incas, recogiendo su paradigma conceptual y hermenéutico. Luego de un enorme trabajo de investigación sobre la costa peruana y sus etnias, y su peculiar sistema de control de recursos y el mismo Pachacuti, María Rostorowski de Díez Canseco publica en 1999 su historia del Tahuantinsuyo. Se trata de un libro de fácil lectura que recoge la trayectoria de una investigadora fiel lectora de las crónicas y la documentación de archivo, que plasma en un derrotero en que el sustantivismo es el faro de la construcción, la expansión, pero también de la decadencia del Tahuantinsuyo. Desde el Cusco primitivo, Acamana, y su ocupación por los incas luego de las luchas interétnicas con los habitantes originarios, se desgranan los mitos, las panacas, la organización dual, la sucesión y los soberanos incas, las conquistas y la organización de los huracazgos, todo lo cual se explica bajo el amparo de una reciprocidad que une y vincula a los habitantes de los Aylus, pero que se convierte, durante la expansión inca, en una suerte de boomerang para el Tahuantinsuyo, debido a las crecientes demandas de los aliados o grupos incorporados al Estado. Por momentos, la reciprocidad impide la visualización del conflicto, pues pareciera que con esta sola herramienta se logra el equilibrio y la paz incaica. En ese orden, la creciente demanda de tierras y trabajo provoca la alienación y el descontento,
y deriva en la crisis del Tahuantinsuyo, a la que Rostorovsky suma la creación de dependientes y mano de obra por fuera de la reciprocidad. El flujo incontenible e interminable de dones provoca que la maquinaria estatal ceda ante la inestabilidad política y las crecientes rebeliones. La autora confronta el modelo de las tierras altas con el de la costa en un contrapunto que sostiene en las diferencias regionales y invita a develar la inserción de otros colectivos en el Tahuantinsuyo. Entre la década de 1960 y su fallecimiento en 1999, Franklin Pease se instala en el escenario de los estudios andinos como figura rectora, sobre todo por su representatividad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. No escribió un libro sobre los incas, sino una síntesis de difusión, pero escribió sobre ellos el Tahuantinsuyo desde 1963. Asumiendo una posición equidistante de la polémica Zuidema-Rowe, su amistad con John Murra es el reflejo de su derrotero, la selección de temas y fuentes, la valoración de las regiones, y aunque comenzó indagando el Cusco, su recuperación de los collaguas del Valle del Colca en Arequipa y los Lupaca en torno al lago Titicaca lo convirtieron en el más andino de los peruanos. Su tesis doctoral de 1967 se acercaba, sin embargo, a los temas estructurales y de los estructuralistas, como que escribió sobre el culto solar y la cosmovisión andina. Los últimos incas del Cusco, de 1972, develan la periodización, la cronología y la historia, apelando a la necesidad de otros soportes que los documentos para escribir lo que nombra como la historia del país de los incas. A pesar de que sostiene las crónicas y la genealogía de los últimos incas, también plantea dudas, afirmando que, y cito, muchos escribieron, no todos comprendieron. El texto es de una hermenéutica reiterada en la cronología y la sucesión, expresa delables conceptos y, volviendo a las dudas y certezas, se colige que las dudas son las de Zuidema y las certezas son las de Rowe, con lo cual Pease se constituye en el gentil equilibrista que reconoce los méritos de los padres fundadores. En 1978 publicó del Tahuantinsuyo a la historia del Perú, donde despliega su erudición en la presentación de las crónicas y su interpretación, preludio a un libro mayor, Las Crónicas y los Andes. Sin ser un libro sobre los incas, del Tahuantinsuyo a la historia del Perú surge de la pluma de un historiador preocupado por la identidad de su pueblo, yendo en búsqueda de los soportes tradicionales que le ofrece la etnohistoria, que son los principios de organización y, sobre todo, la reciprocidad. Haciendo honor a su profesión de historiador, Pease estudia el final del Tahuantinsuyo. Se pregunta por los moldes de la sucesión al evocar la guerra entre los presuntos sucesores de Huayna Capac. Sin embargo, las crónicas en las que tanto buceó no expresaron los géneros a los que alude y excava Catherine Julien. Para Pease, las crónicas son reelaboraciones de una tradición oral que no son o no ofrecen las certezas de los documentos escritos. Y yo soy historiador y me pregunto, ¿es que acaso los documentos escritos nos ofrecen las certezas que buscamos? ¿Cuántas voces, silencios, mediaciones e intenciones anidan en los documentos? No somos los historiadores los que imprimimos las certezas o queremos imprimirlas frente al potencial interpretativo y abierto de las crónicas y los documentos. Para ir concluyendo, introdujo en este escenario historiográfico a un colega que, si de multidisciplinariedad se trata, acredita los títulos de arqueólogo, historiador y antropólogo. El finlandés Martti Parsinen publicó en inglés en 1992 y en castellano en 2003 Tahuantinsuyo, obra que refleja al Inca y su organización política gran escala. Recogiendo la caracterización de Rowe sobre la rapidez de la expansión y la eficacia de la política de Estado, el trabajo de Parsinen se asienta en una perspectiva amplia y situada en cada especificidad que habla de las regiones y los suyos, los cuatro, ampliando la mirada y construyendo un estudio, esto es lo importante, no cusqueño, es decir, de cuscocéntrico. Se trata de una investigación que se propone estudiar la estructura política que trasciende el centro y su simbolismo, tratando con rigor los principios de organización, el dualismo, la tripartición y la cuadripartición, con ejemplos y cuadros concretos
extremadamente útiles para que los aborden los estudiosos de los incas y los aspirantes a serlo. Parsinen es un eximio trabajador de las fuentes y su pluralidad. Las conoce de primera mano y las utiliza con pericia, ofreciendo una hermenéutica novedosa sobre el Tahuantinsuyo. No se ciñe al período prehispánico, dejando su rol de arqueólogo de costado, incluyendo en su análisis crónicas, visitas, documentos administrativos, algunos basados en quipus, cédulas de encomienda, pleitos entre indios y la administración colonial, desafiando límites cronológicos e incorporando la primera etapa castellana dentro del esquema interpretativo, a fin de iluminar la integración del Tahuantinsuyo en un palimpsesto complejo y versátil. Parsinen excede las expectativas de la multidisciplinariedad, aunque sus trabajos de campo son en este libro los menos utilizados para sustentar sus conclusiones. Sus logros alcanzan haber introducido las regiones, sobre todo la frontera oriental, apreciando el significativo rol de los Yana en el gobierno incaico al presentar el señorío dual de Rímac en los alrededores de Lima. Uno de sus curacas era Yana de Mamavilo, mujer de Huayna Cápac, y en la otra mitad gobernaba un Yana del propio Inca. Plantea nuevos límites para cada suyo y además observa apos gobernando divisiones o suyos alternativos a los que nombra Hatun Apocajos, como los del Collao y Charcas, que sugiere divididos. Ejemplifica la tripartición al presentarla de forma interna entre los Huanca, definiendo a Hatun Jauja como la jerarquía debida al paso de los incas, la más prestigiosa de las divisiones, y las propias de Hanan y Urinhuanca. Y yendo a la genealogía, trasciende la individual de Rowe y la dual de Suidema, Dubiols y Rostorovsky, al plantear una triarquía, al detectar hermanos, generales y funcionarios de alto rango junto a los incas de la genealogía oficial. Finalmente, Parsinen hace gala del conocimiento del Tahuantinsuyo en las Guamani o provincias, rescatando más que sus centros administrativos los enclaves fronterizos como Samaipata, Incaliacta o Cuscotoro, observando las articulaciones, integraciones y rupturas en los años finales. Finalmente, deseo presentar el trabajo de lo que nombro el equilibrio frente a las facciones hermenéuticas. Para Terence Galtroy, arqueólogo de profesión, hubo estructuras, sucesión, genealogía e historia. Sus preguntas son antropológicas, sus fundamentos son históricos y arqueológicos. En Los Incas, publicado en 2002 y en español en 2003, se pone de manifiesto no solo lo general, sino el trabajo de campo y regional, en tanto su fuente fue la arqueología en el Valle del Mantaro, territorio de los Huanca. Daltroy realiza una presentación histórico-antropológica del Tahuantinsuyo de excelente nivel. Trabaja a escala, se efectúa preguntas adecuadas para arribar a los incas constituidos en imperio, sintetizando todas las posturas previas. La cronología de Rowe, las estructuras y su organización de Suidema, el análisis a escala de Bastel, la articulación ailo-estado de Metró, el sustantivismo de Murra, la herencia partida de Conrad y de Marest, junto a los sistemas de registro andinos y las crónicas, que casi en simultáneo trabajó Catherine Juliet. Desde la vertiente arqueológica, comienza por ubicar a la pequeña etnia situada en torno al Cusco, junto al estilo Quilime, para luego discutir, en términos arqueológicos e históricos, en los gobiernos provinciales el rol de los curacas, la importancia de los especialistas, la tierra, la mano de obra, la guerra, junto a una sólida interpretación de la sucesión para concluir en una síntesis de notable solidez multidisciplinar. A la fecha continuamos leyendo ensayos sobre el Tahuantinsuyo y los incas, sobre todo de parte de los arqueólogos, quienes resignifican la reciprocidad en las prácticas, como la comensalidad, y trabajan desde otros ángulos la guerra, mientras que otros recuperan al Cusco como espacio de análisis y los inicios de la colonización regional de Andahuaylas, a fin de confrontar los mitos para intentar reescribir la historia. Estos trabajos fueron inspirados en Michel Dietler, Brian Hayden, la producción de Joyce Marcus, Tom Dilley, Christoph McCaughey, entre otros, entre los nuestros Axel Nielsen, Verónica Williams y sus equipos, y Brian Bauer con su formidable libro sobre los chancas, rivales de los incas. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias.